Buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy voy a mostrarles la mejor estrategia de identificar puntos que utilizaremos los indicadores Kellner y MACD. Y el equilibrio de hoy vamos a acercar desde $25 a 5.000 o incluso puede que más. Estamos listos buscando situaciones apropiadas que se ajusten a nuestra estrategia. En este punto, por ejemplo, podemos abrir al alza, que podemos observar por acá. De acuerdo con el indicador MACD, vemos que la línea en este lugar comienza a girar e ir un poco hacia arriba. En cuanto al gráfico, podemos ver que el precio ha alcanzado un nivel de soporte a partir del cual, como vemos, ya está empujando al alza. Mirad, chicos, por acá nuestro trato está funcionando genial, cierra con más de $48 en el balance, cambiamos de importe de nuestra transición y continuamos. Viendo esta situación podríamos abrir al alza, apertura que podemos observar por acá. Según el indicador de Kellner que ya conocemos, podemos ver claramente que la tendencia es alcista. Esto nos indica que es probable que el precio también suba, por eso se abrió el comercio al alza. He aquí una estrategia de negociación de gran rendimiento. Los indicadores de negocio tampoco nos defraudan, así que cambiemos el importe de la transición y procedemos. Aquí es donde podríamos abrir hacia abajo. Aquí podemos ver que la tendencia general de los precios también va a invertir a la baja en nuestro caso, por lo tanto la operación se abrió en la misma dirección. Bien hecho, queridos amigos, en el acuerdo se cierra el lado positivo ya con $175. Me gustaría señalar que nuestro canal vamos a través de tales estrategias de negociación indicadores, así que si te suscribes buscaremos las situaciones adecuadas a continuación. Aquí está mirándolos, habría una situación bastante buena al alza. ¿Por qué hacia arriba? Aquí noté que el precio ha alcanzado un nivel de soporte bastante bueno. Esto es lo que parece. A partir de la cual, como ya podemos observar, el precio ya ha ido por un retroceso, por lo tanto la operación se abrió a la misma dirección. El indicador MACD también muestra claramente que las líneas se han invertido, es decir, al alza. Esto es fenomenal, chicos. El trato se cierra en un más, el resultado $336 en el balance. Cambiamos de importe de transición y continuamos. Omitimos aquellos pares de divisas que nos ajustan a nuestra estrategia. Aquí es una mirada, chicos, una gran situación para entrar en un comercio. Aquí es donde podemos abrir a la baja, que podemos observar por acá. El precio ha alcanzado un nivel de resistencia muy bueno y sólido. Esto es lo que parece, a partir de lo cual debes empujar y bajar. En el indicador MACD también observamos que las líneas han alcanzado el nivel superior, a partir del cual ya se ha bajando. Aquí, chicos, miran esto, como hemos dicho antes, el precio una vez superando el límite superior, bajando. Ya hay una buena cantidad en el balance, pero no nos detendremos aquí, buscando a continuación las situaciones adecuadas para entrar en una operación. Ahí es donde podríamos abrir al alza. Podemos ver que el precio ya ha ido por una reversión, por lo que abrimos en la misma dirección. Según el indicador MACD, podemos ver que las líneas han alcanzado el nivel inferior y ya se está alejando hacia arriba, por lo tanto la operación se abrió en la misma dirección. Estupendo, chicos, mirad esto, ya con $1.000 en el saldo. Es una estrategia comercial, los indicadores comerciales funcionan perfectamente, así que no nos detenemos aquí, sigamos buscando la situación adecuada. Nos enfrentaremos a una rebaja en este punto. La situación aquí es bastante similar, el precio ya se ha invertido, por lo que la operación se abrió en la misma dirección, es decir,
Ya a la baja, el MACD observamos claramente que las líneas han alcanzado el nivel superior y ya se están alejando de él, como siempre por la baja. Genial, chicos, mirad esto, ya con $2.377 en el saldo creo que es un gran resultado. Alcanzaremos este depósito con solo $25, déjenme recordarles, pero cambiamos la cantidad de nuestro acuerdo y buscamos más situaciones adecuadas. Recuerden que omitimos aquellos pares de divisas que no nos convienen, que no se ajustan a nuestra estrategia. Veo una situación bastante buena en este punto, podríamos abrir más alto. Estoy abriendo un negocio al alza. ¿Qué podemos observar aquí? Según el indicador MACD podemos ver que las líneas siguen moviéndose al alza. En este punto la tendencia general de los precios también se mueven al alza, por lo que la operación se abrió en la misma dirección. Aquí, queridos amigos, como podemos ver, tenemos beneficios sobre el saldo, ya tenemos $4.500, es un gran resultado, solo nos queda un poco para dispersarnos. Seguí buscando situaciones adecuadas para entrar en la operación. Mirad, chicos, en este punto podéis abrir al alza, estoy volviendo a subir. ¿Qué podemos observar aquí? Tenga en cuenta que de acuerdo con el indicador de Kellner, vemos que la tendencia general de los precios se está moviendo al alza, pero lo que está en el lugar abrimos al alza, seguimos en el indicador MACD, podemos ver que las líneas han alcanzado un nivel inferior y está alejando en el punto ya hacia arriba, por eso vamos a comienzo a la baja. Bien hecho, queridos amigos, el acuerdo se cierra en un saldo positivo, $7.000, creo que es un resultado muy bueno. Podemos parar aquí el resultado que en nuestro canal de Telegram analizamos diariamente varias estrategias que te podrán ayudar en el comercio en las redes. Como siempre, te espero en el siguiente video. Adiós.